Hola, queridos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Otro día? Otro día. Hoy a 13 de abril. Em, y yo ayer les toqué un tema sobre Nicodemo, Juan capítulo 3, y lo que era eh, el ser un hijo de Dios, ser la diferencia entre ser un hijo y una creación, una criatura de Dios, y lo que era el nacimiento espiritual. Yo traté de explicar lo mejor posible, espero que les haya quedado, pero hubo un punto que quedó pendiente, y yo sí que se lo iba a tomar, y creo que es el momento de aclararlo como una segunda parte de lo que hablamos ayer. Yo ayer les hablé porque Juan, capítulo 3, menciona un párrafo del Antiguo Testamento muy importante, que tiene mucha trascendencia para lo que significa la salvación, querido. ¿Ya? Y no quiero que quede así como medio en el aire, que no se entendió, faltó una parte por explicar, ¿ya? Porque me interesa mucho que tomen asunto. Cuando dice, a ver, yo me acuerdo exactamente, el versículo 14 del capítulo 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es muy importante, es vital para que lo entendamos. ¿Por qué significa? ¿Por qué Cristo dijo esto? Y como Moisés levantó la serpiente, o sea, así como Moisés hizo un acto de levantar una serpiente en un báculo, en un poste, llámalo como tú quieras, en un asta, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, o sea, tal cual fue la serpiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, vámonos a ver ahora qué significó este acto de que Moisés levantó la serpiente. ¿Les parece? Es para que completemos el ciclo y no quede ahí en el aire, ¿ya? En el libro de Números, en el capítulo 21, entre el versículo 4 y el 9, hay un acto, un hecho que aclara toda esta situación. ¿Ya? Y lo vamos a leer. Esto va a ser cortito, así que espero que no nos arriesguemos mucho. Vamos a leer qué dice, qué cuenta la historia. Versículo 4 de Números 21. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, que rodea la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le reclamaron a Moisés, porque le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, están reclamando contra el maná, pan del cielo, pan enviado por Dios. Obviamente Dios se enojó. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este pasaje está ahí. Este es el mensaje que hablaba Jesucristo sobre la serpiente. Eh, Así que quiero que la vean. ¿Cuál era la, la situación? Más o menos. No, no está aquí. Te quiero
por un minuto vamos a invertir la imagen para que no se ve. Mira, esa es. ¿Se fijan? Él hizo que alguien esculpiera una serpiente como esa y la pusiera eh, sobre un asta y en un lugar que estuviera alto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Que esto mismo, este fue un hecho tomado hoy día, eh, tomado hoy día por los médicos, ¿no es cierto? Y cuando uno del símbolo del colegio médico, ¿ya? Está ese, ahí se los voy a mostrar ahora. Ahí hay varios, ¿ya? Hay varios. ¿De dónde sale eso? De ahí nació el símbolo del colegio médico. Disculpe que sea tan torpe. Ahí está, ¿ves? Eso, ahí está, emblema del colegio médico. Una serpiente o dos serpientes, pero nace de este, de este hecho bíblico. De ahí nació, ¿ya? De ahí fue tomado. ¿Qué está relatando este hecho? Mira, de la innumerable cantidad de veces que el pueblo reclamó contra Dios y hablaba mal de Moisés, ¿no es cierto? Dice, partieron del monte, partieron de camino, dio instrucciones para que caminaran, y, y ya el pueblo ha sido castigado varias veces, ¿no? Por su rebelión. Cada la rebelión de Coré, ¿te acuerdas que murieron un montón de personas? En alguna parte, Dios dijo, déjame, le dice a Moisés, deja que este pueblo lo mato de un viaje y te doy otro pueblo nuevo, porque este pueblo es duro de servir, es duro de cabeza, no entiende, no es capaz de comprender lo que yo estoy haciendo. Y siempre está reclamando y siempre está eh, encontrando poco todo lo que le doy. Le mando pan del cielo, le he mandado carne para que... Y están reclamando todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios se cansó de la falta de fe a pesar de todas las pruebas de haber sido salvo. Mira, ¿cuál es la principal prueba y testimonio de que Dios estaba con este pueblo? Fue haber liberado a todo este pueblo, que eran millones de personas, de la esclavitud. Y los liberó sin disparar una sola flecha. Los liberó sin que ni un israelita muriera en manos del ejército egipcio. Los liberó y les dio riquezas para que llevaran un montón de riquezas donde se iban. Sacó riquezas de Egipto por todos lados. Les dio agua en el desierto. Mira, cuánta cosa Dios no hizo. Y castigado este pueblo por no creer en Dios, los castigó a no entrar en la tierra prometida. Durante 40 años lo hizo vagar por el desierto, cuando era un viaje de 4 días, no, 4 días, 4 meses, no era más. Pero 40 años, un día por cada año, un año por cada día de castigo. Y, y murieron ahí en el desierto toda la generación malvada y dura de servir que no quiso entender este hecho. Y este es uno de los relatos más, uno más de los relatos, quiero decir, del, de la porfía, de la rebeldía, de la necedad nuestra, porque no miremos quién es el pueblo israelita, nosotros somos exactamente lo mismo. O sea, si tú estás ahí negándote de que Dios existe, si tú estás blasfemando contra Dios, si tú
Por último, decir, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, pero no tengo por qué hablar en contra. No tengo por qué ofenderlo. Y esta gente que debió haber creído ciegamente en Dios, igual que nosotros, porque tenemos todas las pruebas, todos los antecedentes históricos, tenemos todos los hechos, tenemos todas las comprobaciones, tenemos... No es un tema solo de fe, pero hoy día sí sabemos que es un tema de fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Aunque si tú te acercas a Dios porque tienes convicción intelectual, mejor no te acerques porque no tienes fe. La fe hace que nosotros creamos en los hechos portentosos, maravillosos, gloriosos y creamos ciegamente en lo que Dios ha dicho. Cada palabra escrita en esta Biblia tiene valor, no es palabra ociosa. Entonces, se desanimó el pueblo, no dice por qué, pero se cansó del maná, se cansó por el desierto y una vez más habló en contra de Moisés y en contra de Dios. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ok, castigo. Y dejó que las serpientes se fueran al campamento, una plaga de serpientes. ¿Ya? Bueno, hay una explicación, perdón, ¿eh? Hay una explicación, dice aquí, pues no hay agua y estamos cansados de este pan del liviano. O sea, ofendieron el pan que Dios les daba todos los días para comer. Les daba era una hojuela, el maná nunca más ha existido y nunca más le ha habido en ninguna parte el maná. Pero era una hojuela que les permitía, era como harina, y les permitía hacer todo tipo de alimentación. Entonces los sostuvo por mucho tiempo y ellos estaban aburridos del maná. Se aburrieron. ¿Tú sabes lo que significa que si Dios te da un pan, que tú lo rechaces? Porque ese pan no lo fuiste a comprar a la panadería, te lo mandó Dios directamente, viene de la mano de Dios. Entonces envió una plaga de serpientes que mordían al pueblo y eran serpientes venenosas. Y mucha gente empezó a morir. Castigo. Esos son castigos divinos. Cuando tú dices que Dios no castiga, sí, castiga. Dios castiga. Dios es el juez. Y créeme que el castigo de Dios siempre es justo. Tiene un valor que no es discutible desde el punto de vista humano. El humano cree que tiene argumentos para discutirle a Dios, pero eso es soberbia, nada más. No conociendo a Dios. Habla de Dios como si lo conociera. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra ti, contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Oró por el pueblo, no al pueblo, por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces, ¿cuál es la solución? Dios no le da, no es que sanó a la gente inmediatamente del veneno, no es que haya sacado a la serpiente del campamento. Dios tiene una manera de actuar completamente distinta. Mira la solución. Pues. Mandó a que hicieron la figura de una serpiente en un asta, en una especie de cruz pequeña. La serpiente enrollada, tal como la mostramos ahí en la imagen. Y dijo, ponla en un asta, y cuando alguien se ha mordido por una serpiente, vaya, mire la serpiente, ¿sí? ¿Ya? ¿No es cierto? Y cuando fue, solo bastará que la miren para que esa persona no muera. Mira, ¿qué solución racional es para nosotros? Dentro de nuestra mente, ¿cabe algo así? No, pues, no es una solución, pues la solución era que hubiera terminado, nosotros hubiéramos pensado que hubiera sacado la serpiente o que no hubiera sido inmune al veneno, no sé, algo físico. Pero aquí quiso relacionar algo completamente inmaterial, algo completamente eh, no directamente relacionado desde el punto de vista material. Dice, si tú te mordió la serpiente y te llegó el veneno, anda a ese báculo, a esa imagen,
¿no es cierto? Y basta que la mires. Lo más probable es que el que llegó a mirarla también le pedía a Dios, Dios, sáname de esto, por favor. Obviamente. ¿Ah? Jehová, escucha mi ruego, sáname de este veneno. Entonces dice, termina el párrafo diciendo, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y el veneno pasaba. No sé si el veneno se diluía, no sé si el veneno, no sé, Dios tiene su forma de actuar que nosotros no entendemos. Cuando el solo hecho de que uno pueda decirle a usted, oye, esto es así, ya es así porque Dios dijo que es así, y no lo vas a creer ni lo vas a tomar en serio hasta que no nazcas espiritualmente, converses con el Padre, converses con Dios, leas la historia bíblica, la verdad de Dios, que Dios no tiene nada al azar, está todo ligado. Por eso que a Cristo, ¿cuál fue la? Anteriormente, la salvación en la ley estaba por dónde, porque cumplir con la ley, lo cual era imposible, cumplir toda la ley. Porque no era que yo cumpliera más o menos con la ley, había que cumplir con toda la ley. Ese es el mandato bíblico. Cuando tú lees, si usted lees Deuteronomio 28, va a tener clarito que dice, oye, si tú no cumplieres con alguna de estas cosas, para alguna de estas que yo te mando, todos mis preceptos, con todo lo que yo te mando, serás maldito. Si no cumples. Y si cumples con todos los preceptos, serás bendito. ¿Quién pudo cumplir con todo? ¿Quién de nosotros podría cumplir con los 633? Me parece que eran preceptos, reglas y normas que estaban, más todas las otras cosas que estaban en la Mishnah y en la tradición oral y montones de otros preceptos que están escritos eh, en la ley de judía, la ley de Moisés. Entonces, chicos, mira, lo que quiero decirte es, mira, lo que está haciendo aquí Jesús en Juan, es decir, así como esa serpiente fue levantada para salvar la vida de los que eran mordidos, castigados por la serpiente, así, de esa misma manera, yo tendré que ser levantado en un báculo, en un madero, de la misma forma, para poder generar el símbolo de la salvación de la humanidad. Necesito ser levantado de esa manera y morir y entregar mi vida. Eso es lo que está anticipando Dios en base a ese mismo hecho. Dios vino a pagar un precio por un pecado para nuestra salvación. ¿Sí? Y en esa salvación está este mismo acto de fe que tuvieron que tener los hebreos, ¿ya? Que tuvieron que tener los hebreos para llegar a la salvación. Entonces hoy día, si tú acudes a la cruz y pides perdón por tus pecados, tú te arrepientes de tu vida y tú dices, ¿sabes qué va? Porque nosotros somos tremendamente pecadores, todos los días pecamos, aunque tú estés buscando a Dios con todo, somos tan imperfectos, dada la santidad de Dios, dada la omnipotencia, dado todos los atributos maravillosos que tiene Dios, nosotros somos nada. Y la palabra de Dios dice, sed santo como mi Padre que está en los cielos, sed santo. Entonces, estos mandatos de Dios solo se pueden suplir, no con voluntad nuestra, no con capacidad nuestra, de desarrollar esa santidad desde el punto de vista de la capacidad propia. El primer hecho es que vino Cristo, murió en la cruz, pagó un precio, en donde, así como Dios miraba, cuando el hombre iba mordido por la serpiente, miraba la serpiente de bronce, Dios miraba este acto y sanaba al hombre. Esto mismo pasaría con Cristo. Cristo pagó el precio, fue levantado en un madero, y hoy día todo aquel que viene arrepentido y mira el madero, mira la muerte de Cristo, mira la cruz, entiende la profundidad de su acto, maravilloso, misericordioso. De la misma manera, Dios mira tu corazón y tú eres salvo. ¿Y cómo te da testimonio? Porque naciste espiritualmente, porque hay una transformación, un cambio interno. Miraste la cruz
con sinceridad. Todos miran la cruz, pero cuando Dios sabe cuando tú lo estás mirando con real sinceridad, con una humillación verdadera, con amor, con comprensión de lo que significó la muerte de Cristo. ¿Se entiende ahora? Ahora que te explico esto, puedes completar el ciclo de lo que Dios habló y por qué le dice a Juan, en el capítulo 3 de Juan, Jesús le explica a Nicodemo, un religioso, que se conocía la Torá, se conocía la escritura de Dios, se la conocía a la perfección, pero no tenía el espíritu, no había nacido espiritualmente. Oye, esto es maravilloso, chicos. Yo sé, yo quisiera que ustedes pudieran comprender la naturaleza que entre un acto como el de la serpiente y este acto ocurrieron 1500 años. Y Dios habla entre estos dos actos como si no hubiera tiempo. Aquí recién podemos entender lo que Dios hizo 1500 años antes. Aquí podemos entender lo que Dios hizo cuando el pueblo todavía no tenía su propia tierra. Ni siquiera eran pueblo todavía. Era un conjunto de nómades nomás, que caminaban por el desierto. Pero ese acto que hubo ahí con la serpiente de bronce tenía que darle profundidad, sentido y relevancia a este acto de la muerte de Cristo en una cruz, para que nosotros pudiéramos alcanzar y demostrar con el hecho de la salvación de los judíos del veneno de la serpiente, la salvación nuestra con el veneno del pecado del mundo. El veneno, el pecado, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Cristo Jesús en la cruz es vida eterna, es salvación. Efesios 2, 8, 9. Chicos, esto aquí, llegó hasta aquí. ¿Ya? Ahora que completaron el ciclo de la información, por lo menos, van a saber que la Biblia es maravillosa y que tiene sentido y que está relacionada completamente. ¿Ya? Así que, Dios, que Dios los bendiga. Les doy un feliz domingo. Nosotros celebramos el domingo la resurrección de Cristo. Eso celebramos hoy día. Y luego nos vamos a la iglesia a dar gracias por todo lo que hemos recibido esta semana, por la bondad de Cristo, por su amor, por su salvación. Bendiciones, que les vaya súper, súper bien en este día. Y todos los días, pero bueno, vamos día por día. Todos los días tiene su propio afán. Bendiciones.